Bienvenidos jóvenes nuevamente a una sesión más de la clase de dibujo de detalle. Espero que se encuentren en el mejor de los estados. Revisemos la secuencia didáctica para la clase del día de hoy. Bien, esta pertenece a la unidad temática número 4 que lleva por título Acotaciones y escalas. Los contenidos a revisar para esta sesión son relativos al 4.2 titulado Métodos de acotación, al 4.2.5 acotamiento de acuerdo a la forma de la pieza. La duración de la secuencia y el número de sesiones es una sesión de aproximadamente 2 horas que será complementada a través de una serie de ejercicios que estamos resolviendo al interior del aula. Entonces, esta sesión es un respaldo teórico que nos ayudará a identificar de mejor manera las características de un dibujo de detalle, que es el objetivo principal de este curso. Su servidor, Alejandro Díaz García. La finalidad, propósito u objetivo es conocer el uso de simbología para rugosidad. Las orientaciones generales para la evaluación es que este tema será tentativo de evaluación para el primer parcial. Bien, comencemos como actividad de apertura. Conocemos un robocímetro actualmente, jóvenes. Tengo entendido que dentro del plan de estudios estamos llevando una asignatura que se llama metrología. Para este tipo de tema que vamos a trabajar el día de hoy, voy a ampliar un poquito más el contexto de la temática con la finalidad de que podamos comprender adecuadamente cada una de las características de la propia definición de medición que vamos a hacer con respecto a la rugosidad y especificación dentro de un dibujo de detalle. Bien, en la parte superior que estoy haciendo pasar por mi cursor, estoy mostrando una serie de dispositivos que nos sirven precisamente para medir rugosidad en diferentes piezas, ¿verdad? Estas nos va a dar una serie de señales a través de la cual detectaremos las mediciones en micrómetros. Bien, entonces, bueno, dependiendo del tipo de calibrador que estemos manejando, de medidor de rugosidad, pues hay diferentes tipos de precios en el mercado que usted seguramente, bueno, identificará de una manera muy sencilla. Entonces, un instrumento, un rugosímetro es un instrumento capaz de cuantificar la calidad que tienen diferentes superficies y perforaciones, puede medir la rugosidad que presentan las piezas mecánicas. Eso es un rugosímetro. Bien, ahondemos un poco más. Dentro del rugosímetro, que es un palpador piezoeléctrico, podemos identificarlo en su funcionamiento de acuerdo al siguiente esquema. Nosotros identificamos una caja a través de un brazo, de acuerdo a un palpador que estábamos viendo en la parte de aquí, ¿verdad? Este palpador puede tener diferentes tipos de formas, en este sentido es una aguja. Aquí tengo un perfil, el que estoy haciendo pasar por mi cursor corresponde al perfil de la medición que estoy llevando a cabo. Hay un patín que se va deslizando y el palpador de la aguja, a través de un convertidor piezoeléctrico, empieza a mandarnos una serie de señales para las mediciones. Entonces, el desplazamiento de la aguja del palpador deforma elásticamente un material, que es este de aquí. Es un material piezoeléctrico que va a responder a la dicha deformación generando una señal eléctrica mediante la cual nosotros vamos a identificar de qué manera está la medición de la rugosidad de la pieza. Esa es la manera de un esquema para explicar cómo está funcionando este rugosímetro. Bien, ¿por qué es importante un rugosímetro? Imagine usted la superficie de su teléfono celular. Cuando usted hace pasar su dedo por encima de esta superficie es prácticamente nula la sensación de algún tipo de imperfección superficial que pueda tener. Pero ¿qué ocurre cuando hace pasar su dedo a través, de manera natural, a través de un pedazo de cartón ondulado? Usted detecta en ese momento con sensibilidad la característica que tiene este tipo de material, ¿verdad? Lo notará como la sensibilidad será áspera y con una serie de crestas que usted va a identificar redondeadas. ¿Qué ocurre con un moleteado dentro de un mecanizado de alguna pieza mecánica?
Vea usted qué tipo de moleteado tiene aquí, ¿verdad? Son diferentes tipos de texturas. Aquí observamos una, dos, tres, cuatro texturas. Y no se diga más, a la hora hemos estado hablando últimamente mucho de los rodamientos, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de la rugosidad es importante identificar qué tipo de medición va a tener porque ahora usted, dentro de este rodamiento, de este cojinete de bolas, usted se da cuenta qué tipo de calidad de rugosidad tienen estas bolas. Imagine usted que estas bolas tienen una rugosidad como el moleteado que tenemos en esta parte superior, que aún a pesar de la cantidad de lubricación que tengan, usted es muy probable que termine dañando la parte exterior, ¿verdad? Precisamente de la carrera externa. Entonces, y también la carrera interna por la propia fricción que ocurre entre esos dos elementos. Entonces, estos deben de ser totalmente lisos, la rugosidad que debe de tener este tipo de acabado con respecto a la que tiene esta parte superior de esta pieza, pues son muy distintas. Ahí radica la importancia del estudio de la rugosidad, de qué manera se va a especificar para que a la hora de que nosotros hagamos algún diseño mecánico, la persona que se encarga de la manufactura de las piezas puede identificar qué tipo de calidad necesito dentro de las superficies, qué tipo de imperfecciones de superficies necesito eliminar. Entonces, nuevamente regresamos al ejemplo del celular. Usted prácticamente en un equipo telefónico, cuando hace pasar su dedo, palpándolo, no encuentra ningún tipo de rugosidad precisamente. Bien, pues de esa misma manera está funcionando el palpador piezoeléctrico. Cuando está el palpador con la aguja, está haciéndola pasar por la superficie del teléfono, por la superficie del cartón corrugado, por las superficies distintas que tienen estos tipos de moleteados, y de la misma manera por la superficie de las bolas que hacen girar este cojinete de bolas. Entonces, es de gran importancia poder conocer la rugosidad que tengamos. Entonces, dentro del cojinete de bolas, por ejemplo, se escucharía mucho ruido si usted tiene una rugosidad muy grande, ¿no? Como un moleteado. Se echaría a perder la pieza. Entonces, en ello radica la importancia de este tipo de funcionamiento de la rugosidad. Bien, ¿y qué ocurre posteriormente cuando usted tiene en mano algún tipo de superficie geométrica? Vamos a hablar que, por ejemplo, que esta superficie geométrica se corresponda a una placa de metal. Usted hace pasar el dedo, por ejemplo, en su palpador natural, por la superficie de este tipo de placa y va a encontrar que es lisa totalmente. Pero la superficie real analizada desde otro tipo de ángulo, macroscópicamente, usted podría identificar que la superficie real tiene una serie de imperfecciones. Esa serie de imperfecciones son las que, de acuerdo a lo que mencionábamos en el ejemplo anterior, pues van a estar dañando precisamente la fricción que va a tener con algún otro tipo de desplazamiento, ¿verdad? De la misma manera, cuando usted está en un torneado, devastando algún tipo de pieza, dependiendo de qué tipo de material sea, las revoluciones que está involucrando en ese tipo de maquinado habrán de afectar precisamente la superficie geométrica en un proceso de rectificado sobre una pieza de la misma manera, en la colocación de la pieza, en un torneado de tipo control numérico, por ejemplo, de la misma manera, le vuelvo a reiterar, tiene que ver también con el tipo de revoluciones que usted esté maquinando esta pieza. El fresado vertical, por ejemplo, usted tiene una fresa vertical que está funcionando con un debaste. Mire, usted observa esta parte de la superficie, va quedando menos rugosa que la superficie que está trabajando actualmente la fresa. Eso es a través del material que va devastando. Aquí se ven las virutas que van saliendo por el desplazamiento de la fresa y del buril del corte sobre la placa metálica. ¿Y cómo funciona ese mismo? Pues de esta manera, ¿verdad? Está haciendo un giro sobre la placa vertical y empieza a realizar los cortes correspondientes del metal a través de un periodo de tiempo y una serie de revoluciones que está marcando para los cortes. Entonces ocurren aquí una serie de alternación con este tipo de maquinados, pues nosotros nos damos cuenta que hay una serie de alteraciones superficiales. Por ejemplo, en la parte mecánica, pues existen una serie de esfuerzos
residuales en la capa superficial, van a ocurrir con este tipo de devastes también, grietas microscópicas y macroscópicas, deformaciones plásticas, traslapes, pliegues o costuras que pueda tener por este mecanizado con herramientas, algunos huecos, algunas inclusiones que son pequeños poros que quedan ahí dentro de las piezas que usted visualiza, variaciones. Esto también, este tipo de mecanizados con las máquinas nos van a afectar a la dureza, por ejemplo, al endurecimiento por el trabajo. En la parte superficial va a presentar un endurecimiento, ¿verdad? Entonces, las máquinas herramientas tendrán una afectación muy importante con referente a la superficie de trabajo que vamos a tener para los maquinados. Bien, vamos a pasar a la parte de las definiciones de acuerdo a las normas, ¿verdad? En la norma ANSI B211 se define a superficie, de acuerdo a lo que acabamos de verificar, como el límite exterior de un objeto con su ambiente, que puede ser otro objeto, un fluido, el espacio o una combinación de estos. La superficie va a encerrar entonces el conjunto de las propiedades mecánicas y físicas. Las normas ANSI, de la misma manera, hacen una definición con respecto a la dimensión. La dimensión dentro de esta norma se conoce como el valor numérico expresado en las unidades apropiadas de medida que se indica en un plano y otros documentos junto con líneas, símbolos y notas para definir el tamaño o característica geométrica, o ambas, de una pieza o característica de pieza. Pero ¿qué ocurre esto? Estas dimensiones que está definiendo la norma ANSI como el valor numérico expresado de las unidades apropiadas son valores que el diseñador querría que la pieza tuviera. Si pudiera, claro, fabricarse con un tamaño exacto, sin errores ni variaciones en el proceso de fabricación que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Entonces, en el proceso de manufactura hay una serie de variaciones que se manifiestan como variaciones en el tamaño de la pieza. Entonces, le decía yo, va a encontrar usted grietas por el mecanizado, cráteres, algunas impurezas absorbidas y retenidas por las capas de la superficie de la base del material, va a haber cambios de la dureza, la zona se va a ver afectada propiamente por el calor, cuando la viruta se empieza a arrancar por el proceso de mecanizado, de la misma manera va a haber afectaciones por ese tipo de calor, por eso hay una serie de fluidos que nos ayudan a realizar el enfriamiento de la pieza que estamos trabajando, va a haber traslapes, picaduras, le decía yo, alguna recristalización, incluso va a haber formación de granos nuevos en los metales que se están endureciendo por las deformaciones y se asocian con el calentamiento de las piezas metálicas que se hayan deformado. Esto con profundidad lo podría usted estudiar un poco más en la asignatura de ciencia de materiales, los esfuerzos residuales, el grabado selectivo, en fin, una serie de situaciones que nos van a estar afectando en las alteraciones superficiales eh, de efectos que vamos a observar con los mecanizados por las máquinas herramienta. Bien, de la misma manera la ANSI va a definir a tolerancia como la cantidad total que está permitido que tenga una dimensión específica y que ésta varíe. La tolerancia es la diferencia entre los límites máximo y mínimo. Bien, dentro de los dibujos que va a encontrar usted para algunas piezas, dentro del dibujo de detalle, en especificaciones, va a visualizar eh, figuras como la que estamos viendo en el inciso A, en el inciso B y en el inciso C. La dimensión nominal para esta pieza es un eje, ¿verdad? Por eso está marcada en este sentido. Dice que es de 2.5 unidades lineales, es decir, usted va a mandar a mecanizar al área de manufactura este tipo de eje y en el momento que lo hace va a encontrar tipificaciones de esta especificación con respecto a estas mediciones. ¿Qué significa cada una? Bueno, pues hay tres formas de especificación. La primera se le conoce como bilateral. Esta se refiere que tiene una variación permisible de 5 milésimas, ¿verdad? De
unidades en cualquier dirección. Es decir, usted quiere que la dimensión nominal sea de 2.5, pero esto quiere decir que puede ir hacia arriba o hacia abajo de la pieza. Entonces, en calidad, usted si recibe una pieza fuera del intervalo que tenemos aquí, es decir, a esta cantidad de 2.5 le puede sumar hasta 5 milésimas o le puede restar hasta 5 milésimas. Si está dentro de ese rango la pieza, para usted es funcional. Si la pieza sale de ese rango, ya no cumple con las condiciones de calidad que usted quiere para poderlo utilizar, a lo mejor a través de algún dispositivo mecánico. Entonces, esta tipificación, esta nomenclatura me habla que el intervalo de funcionamiento de ese eje deberá de observarse entre 2.495 a 2.505. ¿Sí lo ve? Haga usted el ejercicio, sume la cantidad de las 5 milésimas y réstelas a la misma vez, se dará cuenta que se encontrará dentro de este intervalo de funcionamiento. Si la pieza sale de esa especificación, ya no es funcional para nosotros. A este tipo de representación de tolerancia se le conoce como bilateral. Tiene dos sentidos. ¿Qué pasa en el caso del inciso B? A ese tipo de especificación de dimensión se le conoce como unilateral. Usted va a observar que solamente va en un solo sentido, entonces está definida como aquella en la que la variación a partir de la dimensión especificada solo se permite en una dirección, positiva o negativa. Es decir, solamente va en este caso va a la parte positiva. Usted le puede sumar el valor de punto 10, ¿verdad? Punto 010, perdón, a la cantidad nominal de punto 5. De tal manera que cuando usted haga esta observación, el intervalo funcional de este eje va a ser solamente de 2.5 a 2.51. Si se sale de esta especificación, la flecha que está usted mandando o el eje que está usted mandando a fabricar ya no será funcional para usted. Esta es la tolerancia máxima que podríamos observar dentro de la manufactura de la pieza. ¿Qué pasa en el inciso C? Bien, a ese tipo de representación se le conoce como límite. La dimensión límite es un método alternativo de especificar la variación permisible en el tamaño de un elemento de una pieza. Consiste en las dimensiones máximas y mínimas permitidas. Bien, es esta misma dimensión que tengo de este lado, representada ahora en este sentido. Si se da cuenta, nuevamente es el mismo intervalo. ¿Qué me quiere decir aquí? Que solamente la pieza puede tener la dimensión o puede observarse dentro del proceso de manufactura entre 2.495 a 2.505. Es lo mismo que está marcado aquí. La inferior viene en la segunda fila y en la primera fila viene la dimensión nominal mayor. La nominal es 2.5, perdón. La dimensión máxima en la tolerancia es de 2.505. ¿De acuerdo? Esas son las tres formas que va usted a encontrar representadas dentro del dibujo de detalle en los planos, la representación correspondiente a las tolerancias. Ahorita el ejercicio está enfocado a un cilindro, ¿verdad? En este caso a una flecha, pero puede ser especificado para cualquier tipo de otro tipo de geometría que esté trabajando dentro de una pieza mecánica. Pero esta será conocida como bilateral, unilateral o límite. Estas son las tres formas de especificar tolerancias en una pieza. ¿Perfecto? Bien, vamos a comentar acerca de los atributos geométricos de las piezas y las vamos a definir de la siguiente. Los atributos geométricos de las piezas vamos a hablar primero de la angularidad y esta se refiere a que si el ángulo es de 90 grados, entonces el atributo se llama perpendicularidad o cuadratura y es el grado en el que un rasgo de una pieza, como una superficie o un eje, se encuentra con un ángulo especificado respecto a una superficie de referencia. Otro atributo geométrico habla de la circularidad para que esta superficie de revolución como un cilindro, agujero o cono, la circularidad es el grado en el que todos los puntos sobre la intersección de la superficie y un plano perpendicular al eje de revolución se encuentran equidistantes al eje.
Para una esfera, la circularidad es el grado en el que todos los puntos sobre la intersección de la superficie y un plano que pasa por el centro están equidistantes de este. Entonces, este tipo de atributos geométricos tendrá usted la oportunidad de revisarlas un poco más en procesos de manufactura, en esa asignatura, para efectos de lo que nos va a servir eh, en esta clase que estamos llevando a cabo, bastará con definirlas. La concentricidad, que se confunde muchas veces con la circularidad que acabamos de ver, es el grado en el que dos o más rasgos de una pieza, como una superficie cilíndrica y un agujero circular, tienen un eje en común. ¿De acuerdo? Tenga cuidado en esa parte, revíselo con calma nuevamente. Yo le sugiero colocar tal vez una pausa para leer con atención los conceptos correspondientes. Nuevamente, le reitero, esto es con la finalidad de poder tener un mayor contexto acerca de la manera en que vamos a especificar rugosidad más adelante. La cilindricidad es el grado en que todos los puntos sobre una superficie de revolución, como un cilindro, están equidistantes del eje de revolución. La planicidad es el grado en que todos los puntos de una superficie se encuentran en un plano único. El paralelismo es el grado en que todos los puntos de un rasgo de una pieza, como una superficie, una línea o un eje, están equidistantes de un plano, línea o eje de referencia. También tenemos perpendicularidad, es el grado en que todos los puntos de un rasgo de una pieza, como una superficie, una línea o un eje, están a 90 grados de un plano o línea o eje de referencia. Esos son atributos geométricos de las piezas. Perfecto. Regresemos nuevamente a la parte de las superficies, de lo que veníamos platicando anteriormente, que en su mayor parte se van a ver afectadas por los procesos de mecanizado, o incluso si estamos hablando de una pieza de fundición, si la fundición puede ser en algún tipo de arena, usted encontrará una serie de imperfecciones superficiales que podría medir definitivamente de acuerdo a la importancia que requiere esa pieza con un rugosímetro, ¿verdad? Entonces, esta es la textura de la superficie, esta es la superficie real. Entonces, la textura de la superficie consiste en las desviaciones repetitivas o aleatorias de la superficie nominal de un objeto. Dijimos que la superficie nominal en el caso anterior era 2.5, por ejemplo. La definen cuatro características: la rugosidad, la ondulación, la orientación y los defectos o fallas. En este breve esquema nosotros podemos identificar estas mismas. Aquí hay una grieta o defecto, la dirección de la orientación, hacia dónde va la grieta, ¿verdad? La orientación de la rugosidad, el cráter o defecto, que son imperfecciones o inclusiones que también se conocen en manufactura, el espazamiento de la ondulación que tenemos. Si usted observa cómo viene la superficie a estudiar, la altura de esta misma ondulación que se observa aquí, y de manera un poquito más acercada precisamente, hablaremos de la altura de la rugosidad, que son estas crestas que se observan aquí, y el ancho propio de la rugosidad, que es esta dimensión de aquí. Todo esto se está estudiando dentro de una superficie mecanizada o de fundición en este caso. Vamos a revisar con mayor detalle esta dirección de la orientación, que es la que va a ser especificada dentro de la nomenclatura de una rugosidad. Las direcciones de la orientación se representan de la siguiente manera. Nosotros, al igual que, no se vaya a confundir un poco con la parte de la geometría de las piezas que vimos anteriormente, estas son distintas. Le reitero nuevamente, son la dirección de la orientación. Si usted observa, aquí tiene un cierto tipo de comportamiento esta orientación. Son estas líneas que están atravesando. Bien, de esas vamos a hablar en este momento. Las que vimos hace rato fue la geometría de las piezas. Aquí estamos hablando de la dirección de la orientación, específicamente de la textura de la superficie. Bien, nosotros vamos a poder encontrar la siguiente nomenclatura. Dentro de este cuadro estoy especificando los símbolos de la orientación, el patrón, la manera en que se va a representar la superficie,
es decir, que va a encontrar dentro de la rugosidad cómo está marcada, ¿verdad? Y la descripción breve. Entonces, aquí se va a ilustrar la mayoría de las orientaciones posibles que puede haber en una superficie junto con el símbolo que utiliza el diseñador para especificarlas. Bien, este entonces es el símbolo de orientación. Cuando nosotros encontramos dentro de la dirección que estábamos platicando aquí en esta diapositiva, la dirección de la orientación, este tipo de texturas de superficie, encontraremos que hay una que se llama paralela y tiene este comportamiento. La siguiente es perpendicular, que tiene este comportamiento y su símbolo de orientación es este. La orientación angular, usted la encontrará a manera de un moleteado, por ejemplo, y aquí está la respectiva este, definición. La orientación multidireccional, que no tiene ningún tipo de comportamiento a través de esta simbología. La orientación, por ejemplo, en este sentido es circular en relación con el centro de la superficie para la que se utiliza este símbolo. La orientación es aproximadamente radial, esto quiere decir este tipo de patrón, en relación con el centro de la superficie para la que se emplea el símbolo. ¿Ven? Este es el símbolo de orientación. Y si tenemos totalmente una orientación particular, no direccional o protuberante, que no podemos identificar bajo ningún tipo de nomenclatura anterior, que vamos a observar en este sentido, la forma de símbolo de orientación será este mismo. Bien, bueno, ¿cómo una vez que ya identificamos todo lo que es el contexto, cómo se lleva a cabo la rugosidad por el mecanizado, identificamos las geometrías de las piezas, platicamos brevemente cuál era la forma de la dirección de la superficie, las texturas. Vamos a hablar de la rugosidad. ¿Y qué es la rugosidad? La rugosidad es la medida que se emplea más comúnmente para la textura de una superficie. Esta es su rugosidad. ¿Cómo se define? A través de esta ecuación que tenemos aquí, seguramente usted recordará de su curso de cálculo, a través de una integral, nosotros definimos a RA como la media aritmética de las rugosidades y es la desviación vertical a partir de la superficie nominal, convertida a valor absoluto. ¿Y por qué un valor absoluto aquí? ¿Qué quiere decir este tipo de simbología? ¿Por qué de 0 a LM? ¿Qué quiere decir el valor absoluto y por qué LM nuevamente aparece aquí abajo? Bien, LM es la distancia especificada en la que se miden las desviaciones de la superficie. No va a medir a lo mejor toda la pieza, solamente un pequeño tramo, y mediante ese tramo usted podrá identificar cuál es la rugosidad, ¿de acuerdo? Entonces, por lo general, se va a utilizar un promedio aritmético con base en los valores absolutos de las desviaciones y este valor de la rugosidad se conoce con el nombre de rugosidad promedio. En realidad, la escala de las desviaciones es muy pequeña, por lo que las unidades más apropiadas son el micrómetro. Y aquí estoy colocando las conversiones correspondientes. Un micrómetro a metros, estamos hablando de 10 a la menos 6, y a milímetros estamos hablando de un valor de 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? De la misma manera, micrómetro de pulgada, aquí está la representación de la conversión, y son las unidades de uso más común para expresar la rugosidad de una superficie. Entonces, nuevamente, la parte de la rugosidad, como usted lo esperaba, son desviaciones muy pequeñas. Entonces, regularmente las vamos a expresar en unidades de micrómetro. ¿De acuerdo? Bien, vamos a entender mejor esta ecuación para que usted pueda llevarlo a una mejor comprensión. Recuerde que la matemática, bueno, pues es la base fundamental para poder comprender muchos de los fenómenos a los cuales nos enfrentamos dentro de la parte de ingeniería. ¿A qué hace referencia esto? Bien, nuevamente le decía yo, entonces, aquí está. RA es la media aritmética de la rugosidad. ¿Y cómo la vamos a medir? Pues es la integral desde el valor de 0 a LM. Recuerde usted nuevamente que LM era la distancia de estudio. Entonces, desde este valor, lo que me está diciendo esta integral es que la voy a medir desde este valor 0 hasta el valor LM, ¿verdad?
la voy a evaluar en ese rango. Luego me dice que es el valor absoluto de las desviaciones verticales. Si usted se da cuenta, entonces aquí viene mi palpador. Esta es la superficie. Aquí de hecho se lo está marcando, ¿verdad? Esta es la línea del eje X que está marcando es la superficie nominal, que en el ejemplo anterior marcamos como 2.5, pero la superficie real tiene crestas, ¿verdad? Entonces, debido al mecanizado que tiene mi pieza, voy a encontrar esta serie de crestas, en donde voy a encontrar desviaciones verticales. Estas desviaciones verticales, ya sean positivas o negativas, porque están abajo del eje, ¿verdad? Entonces, esta es mi dimensión nominal. Aquí observo desviaciones negativas y aquí positivas. Y aquí tengo mi valor de Y, a eso se refiere Y. Pero ¿por qué el valor absoluto? Bien, pues seguramente usted recuerda que el valor absoluto hace referencia precisamente a unidades de medida de longitud, ¿verdad? Entonces no importa que sea un valor negativo, porque de aquí, la distancia que hay de aquí a acá, ¿verdad? Medida con la distancia de aquí a acá, sigue siendo unidades de longitud. No me importa que sean positivas en este sentido y negativas en este sentido. Al final son longitud que está afectando mi desviación vertical dentro de las crestas de mi superficie que estoy estudiando. Entonces, nuevamente, la media aritmética hace función al estudio desde 0 hasta LM, que es la distancia de estudio de la superficie que estoy midiendo, a través del valor absoluto de las desviaciones verticales que son de longitud, es decir, nuevamente, la longitud que hay de desviaciones negativas y positivas, pero el valor absoluto me las convierte a positivas, porque no importa la distancia, el signo en este caso. Por ejemplo, ¿qué distancia? Vamos a hablar de una longitud. ¿Qué distancia hay desde este punto del cuadro blanco inferior izquierdo hasta este punto de aquí? Fíjese bien, nuevamente, ¿en qué sentido voy? Voy de izquierda a derecha. ¿Cuánto mide? No sé, vamos a hablar de una cantidad de X, un metro. Ok, voy a hablar ahora, ¿cuánto mide este mismo cuadro blanco de aquí, desde este punto que tengo, hasta este extremo? ¿Cuánto mide? Pues el mismo metro, un metro, ¿se da usted cuenta? Entonces, de esa manera funciona el valor absoluto. No importa, en este caso de izquierda a derecha mide un metro y de derecha a izquierda sigue midiendo un metro. Entonces, son unidades de longitud, no importa que tenga un signo negativo. Yo quiero conocer la longitud que ocurre en su parte negativa y en su parte positiva, pero con las barras de valor absoluto las voy a convertir a positivas todas porque son unidades de longitud. Entonces, empieza a ser desde cero, desde aquí hasta acá, mido cuáles son las desviaciones verticales entre positivas y negativas y las voy a dividir entre LM. ¿Por qué las voy a dividir entre LM? Porque acuérdese, RA, que es la medida de la rugosidad, es una media aritmética, entonces estoy promediando las desviaciones verticales para este efecto. De esa manera, estamos explicando nosotros la ecuación de la rugosidad aplicada dentro de una superficie, las afectaciones de la superficie. ¿Perfecto? Bien, continuemos. Llegamos al punto correspondiente a dibujo de detalle. Dice aquí, los diseñadores van a especificar la textura de la superficie en un plano de ingeniería por medio de símbolos. Usted va a encontrar la pieza, en este inciso A lo vamos a ver aquí, imagine usted que esta es la pieza, ¿de acuerdo? Y sobre de esta pieza usted va a encontrar un símbolo muy parecido a una raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Va a encontrar numeraciones o nomenclatura en este sentido, ¿de acuerdo? Y la especificación va a ser la siguiente. RA, este valor de 63 es la rugosidad máxima. Si el número está en la parte de abajo, se referirá a la rugosidad mínima de acuerdo a este esquema. En esta parte lo estamos definiendo. ¿De qué me está hablando esto? De la altura de la ondulación máxima. Ah, bien, pues aquí ya tengo la altura de la ondulación, ¿ya vio? Esta especificación va a ir en esta parte. El ancho de la ondulación máxima. De la misma manera, el ancho de la rugosidad. ¿Ya vio? ¿Qué va a ocurrir en este número? ¿Qué significa el punto 030? Es la longitud del corte.
el símbolo de orientación, ¿se acuerda que este es paralelo? ¿De dónde sacamos es decir, la orientación de esta dirección de orientación? Ah, bien, nosotros la especificamos aquí en este cuadro que vimos en una diapositiva atrás, ¿se acuerda? Y este símbolo es el que tengo aquí, el símbolo de la orientación de la rugosidad. El espaciamiento máximo de la rugosidad, de la misma manera, aquí está, espaciamiento de la ondulación. ¿Ya bien? Entonces, esta es la forma que de acuerdo a las normas nosotros vamos a identificar que está hablando con este símbolo de la rugosidad de la superficie de la pieza en un plano. Nuevamente, no importa que sea la rugosidad de cualquier tipo de pieza. Bien, algo que me gustaría aclararle con gran detalle es lo siguiente. Los valores de RA están dados regularmente en micropulgadas. Las unidades para otras mediciones se dan también en pulgadas. Los diseñadores, ojo en esto, los diseñadores, las personas que realizamos planos, que especificamos términos de rugosidad, no siempre especificamos todos los parámetros en los planos de ingeniería. En este caso es muy común que a lo mejor no encuentre usted este número de aquí, a lo mejor puede que no encuentre este número de acá, puede que no encuentre este factor de aquí, puede que no encuentre este otro de acá. Depende de las características de las piezas. Usted sabe que hay una serie de variables muy importantes que hay que cubrir, pero hay algunas que no son necesarias especificar. Entonces, a lo mejor para el diseñador, o bueno, para el cliente final que manda a pedir a alguna empresa este tipo de pieza con ciertas características superficiales, no le es tan importante la longitud que tenga en el corte de la rugosidad, o no le es tan importante el símbolo de la orientación de la rugosidad que tenga, ¿verdad? Porque está especificando la rugosidad máxima y mínima, entonces no me importa la orientación que tenga la pieza en este sentido, solamente que observe estas mediciones. Entonces es probable que no tenga todos los datos. Tómenlo muy en cuenta, por favor. Entonces, de esta manera nosotros logramos entender de qué manera está funcionando una representación con la nomenclatura para una rugosidad dentro de una pieza en un dibujo de detalle. Bien, pues ha sido todo por mi parte, espero que haya sido funcional esta clase. Eh, Tuvimos que abrir un poco más el contexto debido a la explicación que acabamos de realizar. La parte matemática es muy importante. Yo considero que de ahí es eh, el fundamento para poder comprender cada uno de los fenómenos, como lo hemos hablado en otro momento en las clases. Eh, para profundizar más en cada uno de los temas que acabamos de revisar, bueno, pues habremos de revisar otra serie de asignaturas que también están enfocadas como objetivo a identificar cada uno de estos aspectos. Por mi parte ha sido todo, agradezco su presencia, por favor sígase cuidando. Un abrazo a todos.